Faetani, especialista en construcción de techos, colocación de membranas, mantenimiento, plantas industriales, zinguería, 3 generaciones de verdaderos artesanos, realizando obras emblemáticas que los convierten en únicos en su rubro. Nos encontramos en Faetani Techos, tercera generación de experiencia en el rubro. Vamos a hablar con su director general, el señor Eugenio Faetani. Eugenio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, un gusto. Gracias por visitarnos. Gracias, un gusto estar aquí. Una de las empresas con más trayectoria que sabe de techos, y no solamente de techos en sí mismos, sino todo lo que abarca esto, que es muy importante. Es interesante, es un trabajo, como digo yo, es una profesión, es un arte, sí, en algún claro, punto. Un arte. Que lleva muchos años en mi familia. Mi abuelo era techista, mi padre lo fue durante más de 50 años, y mi empresa particularmente tiene 31 años, sí, si mal no recuerdo. Sí. Eso me recuerda que nos estamos poniendo viejos. Y bueno, hemos trabajado con mucho tipo de materiales, antiguos por suerte, muy nobles, maderas muy nobles, cosa que no pasa hoy. Hay que trabajar con lo que hay. Cuando hablamos de techos, ¿hablamos de madera? ¿Está directamente relacionado o hoy fue cambiando esto? Hoy fue mutando. Si querés, primero hablamos un poquito de de dónde nació el arte del techo. Sí. El techo en sí mismo es un arte donde se mezcla un poco la carpintería. Estamos hablando del techo como lo conocemos realmente o como se estudia en arquitectura, techos de madera con estructuras complicadas, sí, donde hay cabreadas fabricadas en madera de 13 metros o 15 metros de largo, ajá, con cortes muy importantes y demás. Antiguamente, no hace demasiado, 20 años, todavía se conseguían maderas nobles para hacer este tipo de trabajo sin ningún tipo de tratamiento. Claro que eso también fue cambiando, ¿no? Eso fue cambiando de acuerdo a la demanda, porque hay una problemática en la Argentina donde no se replantan este tipo de árboles, entonces se talan para madera y indudablemente si cortás y no replantás llega un momento que el monte virgen se termina. Y más cuando hablamos de este tipo de techos que se necesita toda la extensión, ¿no? Toda la extensión y demás, te decía, se están viendo cada vez menos este tipo de estructuras, pero es lo que realmente a un verdadero techista lo llena de orgullo su trabajo. Claro. Cuando haces una cabreada de 13 metros y la mirás y decís cómo se soporta, es decir, pucha, sé trabajar. Claro. Y donde se puede lucir este arte. Hoy, y es la parte artesanal, ¿no? Es la parte artesanal de lo que vos realmente, vos digo, que es un poco lo que se está perdiendo hoy en día. Yo veo de que parte de nuestro personal, si bien trata de aprender, no lo hace con el ímpetu, con las ganas o el orgullo de sentir la profesión luego. La vocación. La vocación. Que es un poco el orgullo que te da luego de ver tu obra, lo que vos estás trabajando plasmado y terminado. Claro. El fin de la obra, el fin de la obra. Que es el orgullo satisfacer al cliente y sentirse satisfecho uno mismo con lo que realmente ejecutó. Claro. Eugenio, ¿qué fue cambiando? ¿De la madera fuimos mutando a qué tipo de material? La madera se fue dejando de usar un poco porque ya no se consiguen maderas nobles. Se consiguen, pero es mucho más problemático. Antes la moneda corriente, por supuesto. Antiguamente yo vi algo, cuando era muy chico, tenía 16, 17 años, venía Pino Oregón en barcos desde Canadá, vigas de 15 metros de largo. Pinotea hará 50, 60 años atrás, no lo alcancé a ver, que es la pinotea que normalmente la gente hoy ve en las demoliciones, venía como madera nueva, como lastres en los barcos. La famosa pinotea. La famosa pinotea. Y tan requerida hoy. Y después lo que va cambiando también un poco es el gusto de la gente, que no se ha perdido en el sur. En el sur se sigue viendo las estructuras, cuando la gente vacaciona en el sur verá esas estructuras de techo, es a lo que yo un poco me refería. Que sobre todo en la zona sur es lo que los identifica, ¿no? Los identifica, este tipo de techo exactamente. Diferente, ¿no? Hace unos años hicimos casualmente una obra, nos desplazamos con todo un gran equipo, fue una de las obras todavía que tuve que ir a trabajar manualmente, me encantó porque tuve que ir a trazar las cabreadas y demás. Sí. El Automóvil Club de Villa Langostura y el hotel del Automóvil Club. Fue una obra muy interesante donde
tuvimos que hacer una parada de obra por el tema de las nevadas y demás. Ajá. Así que bueno, ese tipo de horas son las horas interesantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el personal cuando trabajás en el sur y vos necesitas contar, ¿no?, con esta calificación de la gente? Tenemos personal que, nuestros encargados, que hacen algunos más de 15 años que trabajan con nosotros y están acostumbrados, cada vez cuesta más que la gente se capacite, cada vez cuesta más que la gente crea que teniendo un oficio puede arrancar sin tener nada. Sí, sí. Y poder llegar a tener una empresa, viajar por el mundo o tener muy bien a sus hijos. El valor de la calificación y el valor de la educación y del aprendizaje y obtener esa experiencia, ¿no? Ok, primero te quiero contestarlo, sí, porque me fui por la rama. Digo, el personal cada vez cuesta más que se quede en esas obras. Nosotros nos caracterizamos, tanto mi abuelo, mi padre, como yo, siempre fuimos a hacer trabajos de restauraciones de estancias y demás en el interior. Entonces, estamos acostumbrados, nuestras familias están acostumbradas y demás. Nuestro personal también, pero hoy cada vez cuesta más. Sí. Con el tema del celular, si bien están más comunicados con la familia, también indudablemente al estar comunicado permanentemente crea una especie de situación donde la persona rápidamente quiere volver a su hogar. Claro, esto de extrañar mucho más cuando escucha del otro lado del teléfono, ¿no?, a la familia. Exacto. ¿No? Y la gente te decía, a mí me preocupa mucho realmente, pero no solamente en mi profesión, sino en tanto plomeros como albañiles y demás, que el personal que ingresa a trabajar con nosotros o con colegas o lo que fuere, entra como para un trabajo y nada más. Se perdió el tema del aprendiz, se perdió el tema de... Como temporario. Temporario. Antes en un trabajo uno entraba tal vez a los 18, 17, 16 y tenía la edad de jubilarse y seguía estando en la misma empresa. Claro, tal cual. Hoy hay rotación de personal. O terminaba siendo dueño de una empresa similar. O terminaba siendo dueño, y es más, y uno aprendía con esa empresa, porque son las pymes que crearon estos oficios del enseñar, ¿no? Sin duda. Como siempre le comento a mis empleados, como ejemplo, ¿verdad?, de cómo pueden llegar para darle un poquito de arenga, sí, sobre que aprendan sobre nuestra profesión. Mi padre a mí cuando tenía 18 años me dijo, tenés que fundar tu propia empresa. Yo me sentía cómodo con mi padre trabajando. Entonces me dice, no, quiero que formes tu propia empresa, yo te voy a respaldar desde atrás. Y me dio 2 clientes. Esos 2 clientes fueron los 2 primeros clientes que tuve en mi empresa a los 19 años, y hoy sigo trabajando con esos 2 clientes. Con los mismos, qué bárbaro. Le trabajo a los hijos de estos clientes, y a veces nos reímos con la situación. Y lo que le digo a mis empleados es que todo se puede. Si bien a mí el espaldarazo me lo dio mi padre, yo arranqué con un Fiat 600 y mis herramientas. Con lo mínimo. Con lo mínimo que puede arrancar cualquier persona, y el techo lo pone uno. Sí, sin duda. Eso es lo que mi gente, a veces yo me enojo cuando no lo entienden y no entienden de que el aprender y el esforzarse es un bien para ellos. Eso creo que pasa por todo el personal o por toda la gente o la cultura del trabajo hoy en día en el país. Eugenio, es el común denominador por lo que están pasando las empresas hoy. Porque todas las empresas que voy a visitar justamente me cuentan lo mismo, ¿no? Que tienen que padecer el mismo tema, de lo que lamentablemente hemos perdido, del ejemplo del trabajo y del oficio, ¿no? Que desde la década del 90 lamentablemente esto comenzó increyendo, y bueno, y hoy estamos en el lugar que lamentablemente que estamos sufriendo lo que nos pasa. Pero volviendo un poco a todo lo que es restauración, mantenimiento industrial de techos que ustedes también realizan, contame un poquito esa parte, porque después quiero hablar de la restauración de estancias antiguas, que ustedes son referentes también. ¿Cómo no? Sí, indudablemente hasta hace unos años no trabajábamos en el mantenimiento de cubiertas industriales, como te decía, y defendía efusivamente lo que era para mí un techo o una cubierta. Sí. Pero hace 4 o 5 años empezamos incipientemente a trabajar en el mantenimiento de cubiertas industriales y obviamente encontramos una beta de facturación muy importante
y un trabajo muy interesante para realizar. Yo realmente estaba equivocado, hay cubiertas muy interesantes para trabajar. De hecho, somos proveedores de Andriani, somos proveedores de Intercargo en Ezeiza, sí. Y somos proveedores de un cliente muy importante que tenemos, que es Peugeot Citroën Argentina, en su planta de Caseros. Ahí tenemos alrededor de 11 personas trabajando destacadas, que tengo el orgullo de que mi hija media está en una oficina nuestra ahí, es sí. Técnica superior en seguridad e higiene, y obviamente está como administradora y jefa de todo el plantel, con lo cual incipientemente están comenzando la 4ª generación. Ajá, mi claro. hijo, que tiene 17 años, empezó a curiosear y a ver, por supuesto que estudian, ¿no? Pero digo, están viendo el rubro, ¿no? Con lo cual me siento bastante entusiasmado y uno ve una luz de esperanza de que esto continúe, ¿no? Uno ve la continuidad de tanto esfuerzo desde tu abuelo en adelante, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de mantenimiento industrial, justamente hoy hay empresas que están apostando mucho a todo lo que es la infraestructura, ¿no? Y a la buena construcción de este tipo de lugares, de galpones y demás. Y bueno, justamente me imagino que ellos cuentan también con los mejores cuando contratan el servicio de Faetani Techos. Correcto. Estamos, como te decía, por eso, más que en construcción, no solamente, sino en el mantenimiento. Mantenimiento, ¿qué es lo más importante? Mantenimiento de tratar de que no frenen las líneas de producción. Entonces sí, somos una especie de bombero a la inversa. Claro. Lo que tratamos no es tirar agua para que se apague el fuego, sino que no entre agua cuando están trabajando. Prevenir. Actuar exacto. En la prevención. Que para esto me imagino que tienen un contacto permanente con el cliente, ¿no? Sin duda, para actuar sobre la producción y la rentabilidad. Sin duda. Y volviendo un poquito a todo lo que es restauración de estancias antiguas, contame alguna de ellas porque esta también es una parte muy interesante. Una emblemática que fue muy interesante porque trabajamos en la restauración del edificio de la prensa, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cubiertas antiguas te puedo decir miles, ¿sí? Pero hay una que siempre tiene algo en particular. El castillo de la estancia Bellavista, que está en lo que era antiguamente la estancia Guerrero, ¿sí? No la estancia Raquel, que conocen la mayoría, que está sobre Ruta 2, sino que está hasta 13 kilómetros hacia adentro, que era donde vivía esta chica Guerrero, Felicitas. Ahí estuvimos trabajando 2 años, se mandaron a cortar las pizarras a España, las pizarras son las piezas que se importaban antiguamente, restauración de zinc antiguo, con guardas, muy lindo trabajo. Sí, porque uno tiene que mantener la infraestructura y ahí está el verdadero trabajo del artesano. Exacto, ¿no? Cuando se restaura hay que copiar exactamente la pieza como fue en su momento, tratando de usar el mismo tipo de material noble, en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Eugenio, en este sentido son referentes cuando uno tiene que restaurar, por ejemplo, este tipo de lugares que son emblemáticos. No somos muchos. Quiero decir la verdad, seremos 3 empresas, 2 de las cuales tenemos directores que hemos trabajado con nuestras manos en ese trabajo. Claro, que esto es lo importante, ¿no? Cuando uno necesita un referente, el apellido Faetani sabe que justamente se distingue. Para eso uno trabaja. Claro, exactamente. Muy bien, estuvimos en Faetani Techos. Eugenio Faetani, gracias por habernos recibido. Qué lindo que es este trabajo del artesano y del oficio, que uno puede ver que todavía sigue existiendo, gracias a ustedes, a la labor, a la experiencia y a esto de pregonar, ¿no? un oficio y de poder enseñar a los demás para que no se pierda. Gracias a ustedes por tratar de difundirlo. Gracias, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Llegamos así al final de nuestro programa. Les propongo que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal, 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo podrá ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar y si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, nuestro blog es www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches.
Auspician Somos Protagonistas. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, Ciudad de Buenos Aires y zonas adyacentes. Coronel Suárez 171, Avellaneda. Teléfonos 4203-7529 y 4203-3091. Semaco, Avenida Olivera 790, Capital Federal. Teléfono 4672-1302. SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina. Avenida Belgrano 665, Capital Federal. Teléfono 4340-7400. Federación de Círculos Católicos de Obreros. Asociación Mutual Padre Federico Grote. Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote. Econor Sociedad Anónima. Juan Jauregui 1735, Ituzaingó. Teléfono 4481-2352, www.econorsa.com.ar. Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía. Moreno 1140, Capital Federal. Teléfono 4383-5432. Construcciones Siglo XXII, Sociedad Anónima. Avenida Chiclana 3599, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4922-0768. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Gualeguay 1255, Capital Federal. Teléfono 4361-9891. Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Libertad 1668, Capital Federal. Teléfono 4815-3102. Business Protection Services SRL. Teléfono 4504-4246.